Quiero iniciar esta predicación que hemos titulado Restaurando Relaciones Rotas con una imagen que en alguna red social encontré. Por ahí en alguna red social encontré un mensaje de un pastor a otro pastor y quiero compartirla con ustedes en este momento. Mire ese mensaje. Creo que no lo voy a leer y los que están en el video pues no lo van a poder observar, pero quienes estamos congregándonos como corresponde y como debe ser, mire este mensaje de ánimo de un pastor a otro pastor. Amén. Y es que, aunque el ministerio da recompensas abundantes, iglesia, también se hace duro. Tal y como lo deja ver el mensaje. Esta es cuando uno se reúne con hermanos que pastorean. Un pastor después de predicar no quiere hacer nada. Y el lunes menos. Eso es real, eso es literal. Porque uno termina como haber talado un bosque. Eso es una cosa que... Y emocionalmente también. Es difícil. El ver las sillas vacías, etc. Sin embargo, hermanos, como lo dije antes, aunque el ministerio da recompensas abundantes, también se hace arduo interpretar adecuadamente la palabra de Dios, por ejemplo, escudriñarla, prepararla, ir hasta lo profundo de la teología bíblica para poder edificar a los creyentes, acompañarlos en su proceso, exhortarlos, refutarlos cuando se equivocan. Esto requiere una labor que es muy dura, no es fácil. Mostrarse como ejemplo para el rebaño, formar miembros, discípulos de Cristo, líderes, amonestar gente rebelde, alentar a los que tienen poco ánimo, ayudar a los débiles. Son cosas que pasan la cuenta de cobro, en términos físicos y emocionales. Pero ¿saben algo, iglesia? El aspecto tal vez más doloroso del ministerio desde aquí, desde el ser pastor, tiene que ver con las relaciones entre ovejas y el pastor. Eso es lo más difícil de este ejercicio del ministerio. Todos, absolutamente todos los pastores conocen el dolor que surge cuando aquellos en quienes más hemos invertido tiempo, amor, escritura, sencillamente producen poco fruto o no lo producen. O peor aún, se van. Lo mismo podría decir un papá, ¿no? Cuando lo da todo por sus hijos y al final el hijo no sabe reconocer el esfuerzo de su padre. Eso es doloroso. ¿Y por qué iniciamos de esta manera, iglesia? Porque es lo que está pasando aquí, en el capítulo 7. Cuando el apóstol Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, tenía su corazón roto por la iglesia a la cual le está escribiendo. Una iglesia que él amaba, a la cual le servía. Pero él como pastor estaba bajo presión severa. Venía experimentando aflicciones, lo dice el capítulo 1, verso 4. Sufrimientos, capítulo 1, verso 5 al 7. El apóstol Pablo no tenía ganas de vivir, capítulo 1, versículo 8. Él se los dice. De hecho, tuvo sentencia de muerte sobre él. Capítulo 1, versículo 9. Lo querían matar. Pero ¿sabe algo? La vida del apóstol Pablo está llena de aflicciones, de necesidades, de angustias, de persecuciones, de dificultades muy fuertes. Y parecido a los pastores de la cristiandad de hoy, ¿no? Bueno, en fin. El punto es que nada de todas esas situaciones
le hacía tanto, en su corazón no lo afectaba tanto, lo que el mundo pudiera hacer no le afectaba tanto, o como dicen los muchachos, no le movía el piso, como lo que le está afectando en su alma en este momento al escribir el capítulo 7. Bueno, el capítulo 5, el 6, el 1, el 2, el 3, etc. El pastor Pablo, el apóstol Pablo está demasiado afectado por una razón. Insisto, no es porque lo quieran matar los de afuera, no es porque padece hambre, no es... Eso a él no lo afecta como lo afectó su relación con los corintios. Lo que la iglesia de Corinto le hizo al pastor, al apóstol. Una iglesia donde invirtió casi 2 años de su vida, le había pagado con deslealtad. Estamos hablando de Corinto. Lo que sucedió es que no solo se habían dividido como iglesia, no solamente estaban en desobediencia, que no hacen caso, no vienen a culto, hacen lo que quieren. Los hermanos de Corinto, estoy hablando de los de Corinto, están en desobediencia, inmadurez, eran inmaduros, estos hermanos eran inmaduros, no vivían en santidad, eso lo hemos estudiado, ¿no? Andaban con cosas del mundo, sino que para rematar, iglesia, después de la primera carta exhortativa, ¿se acuerdan? La primera a los Corintios. Después de que él escribe primero a los Corintios, ¿sabe qué sucedió? Pues que ellos permitieron que falsos maestros vinieran a la iglesia, a ausencia de Pablo, entraran a la congregación y cuestionaran al pastor, atacaran el carácter del pastor, atacaran su apariencia física, atacaran su doctrina y su ministerio, y a Pablo le dolió porque nadie lo defendió. Pablo está en su corazón muy triste, muy decepcionado, como cuando un papá lo da todo por un hijo y el hijo en un lugar hablan mal del hijo y el hijo se queda callado. Mira, a Pablo no le duele que lo quieran dar piedra, que lo quieran meter preso los fariseos. A él no le importa eso porque él sabe quiénes son los del mundo. A él le duele los suyos. Está triste. Algunos de los corintios creyeron las mentiras de estos falsos maestros. Y no solo creyeron las mentiras, lo que le duele a Pablo es que armaron un motín. ¿Quiénes? Los mismos miembros de la iglesia de Corinto contra su pastor. El capítulo 2, verso 5, que ya lo estudiamos, nos deja ver que al parecer uno de los líderes de la iglesia, después de que sucedió todo esto, el apóstol Pablo los visita, pero es una visita espantosa, es una visita rápida. Y en esa corta visita, después de que sucedió todo esto, uno de los miembros de la iglesia de Corinto se le enfrentó a Pablo de una manera grosera y horrible, con el antecedente de los falsos profetas ahí hablando, ¿no? Esto lo dice el capítulo 2, verso 5. Al parecer uno de los líderes de la iglesia, dice el capítulo 2, llegó a insultar al pastor, al apóstol, lo insultó, lo atacó verbalmente de una manera triste. Capítulo 2, verso 5 al 8 y verso 10. En ese orden de ideas el apóstol se va, y se va muy triste. Se va muy triste, y la visita no solamente fue corta y fugaz, sino que fue dolorosa. Pues el hecho de que la mayoría de la asamblea de miembros, en vez de recibir la exhortación de la primera carta por su pecado, ¿qué esperaba el pastor? Pues que él escribe primero a los corintios, luego a él los visita y ellos le digan: mi pastor, qué vergüenza, recibimos la carta y de verdad estamos mal, le queremos pedir perdón no solo a usted sino al Señor. Nada, ellos lo que hicieron fue grotescamente escuchar lo que los falsos profetas habían dicho y insultar al pastor. Él se va y ninguno lo defendió. Eso le duele a él demasiado, la grosería, la actitud de los hermanos de Corinto. El resultado de esta visita, hermanos, fue redactar una segunda carta que no es la que tenemos aquí. Él redacta otra carta, pero de esa carta no hay absolutamente rastro alguno.
Sin embargo, él redacta una carta bastante fuerte después de esta situación. ¿Ok? Estoy hablando entre la carta primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Hay una carta anónima, nadie sabe cuál es, pero sabemos que existe porque está en la Biblia. Y en esa carta, de la cual no hay registro, sabemos que es una carta fuerte. ¿Por qué? Porque el pastor no se quedó con esa. Él se va, pero él les escribe una carta. Y pues claro, una carta que aparece como resultado de dicha experiencia traumática de encontrarse con semejante problema ya al visitarlos. Una carta que aparece después de reprenderlos con la primera a los Corintios y después va y los visita y suscita toda esta situación. Él ve la deslealtad, la falta de amor, la falta de humildad, la falta de arrepentimiento. Tras del hecho lo gritan, lo maltratan, se entera de que hay falsos maestros diciendo que él es feo, que es chiquito, que habla mal, que tiene mal carácter, que su predicación es picha, que su doctrina es rara, que mejor dicho, él está triste. Por eso les escribe una carta, que no es la segunda a los Corintios, pero les dice algo así como esto. En el 2:4 les dice: porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Por qué? Esto no es, miren, si usted es detallista y si el Espíritu Santo nos ayuda a conectarnos con la predicación de hoy, usted se da cuenta lo dolido que está Pablo con sus ovejas, con la iglesia local de Corinto, y él les escribe con lágrimas. Esto no es un poema, hermano, él les está hablando literal, él está dolido. Con muchas lágrimas les escribí, con angustia en mi corazón. Ahora, conéctese aquí, hermano, porque lo que sucede es interesante. ¿Sabe qué pasó en la historia? Pablo, como ya lo dije, les escribe una carta que es anónima, muy fuerte, muy contundente, no tenemos registro de ella, y la envía con Tito. Él no quiere ir. Y él dice ¿por qué? Para evitarse él mismo emocionalmente y evitarles a ellos un choque ahí. Entonces él envía a Tito, su hombre de confianza, quien debería volver con una respuesta de parte de los corintios. El apóstol le da la carta anónima, fuerte, severa, a Tito. Le dice: ve a Tito, váyase, llévela a Corinto, yo me voy para Éfeso, me voy para otro lugar, ¿cierto? Después se fue a Troas, estuvo en Troas y desde Troas estuvo predicando, pero dice la escritura que él no podía estar tranquilo. Él no pudo predicar en Troas tranquilo. Él estaba con su cabeza puesta en la carta dura que había enviado con Tito. Tanto así, mis hermanos, estaba tan ansioso, tan triste, tan adolorido y tan preocupado por causa de la situación con la iglesia local de Corinto, capítulo 2, versículos 12 al 13, que él no predica bien el evangelio en Troas. Él no puede hacer ministerio allá. ¿Y sabe qué hace? Él se había quedado de beber con Tito en Troas, pero el apóstol se adelanta. Dice: no me aguanto más, y se va para Macedonia a buscar a Tito. Él no puede estar tranquilo. Él quiere conversar con Tito porque él quiere saber cómo recibieron los de Corinto su carta exhortativa, y ya lo leímos, ¿no? Él piensa como que me arrepentí de mandar esa carta, como que sí, como que no. Había una ansiedad que refleja su amor como pastor y su interés por ellos. Es decir, la relación entre pastor y membresía de Corinto está rota por la inmadurez de una asamblea que en su orgullo... ¿Cuál es la razón de estar rota la relación? Es que los hermanos de Corinto en su orgullo no reciben la instrucción bíblica con humildad, con arrepentimiento, sino que están en una actitud de dureza, de rechazo. Una situación tensa. Y era tan tensa la situación que era posible que la iglesia, después de recibir esa carta anónima tan fuerte, rechazara completamente al apóstol, lo censuraran, inclusive era posible que la iglesia se acabara. Así de fuerte era la carta y así fuerte era la situación en la relación entre miembros de Corinto y pastor. Las relaciones estaban muy, muy mal. Ahora,
Para avanzar un poco en esta historia, hermanos, como ya lo dijimos, él se va de Troas, el apóstol se va de Troas a Macedonia, porque no tiene reposo alguno, capítulo 2, verso 13, no tiene reposo en su corazón. ¿Y por qué no tiene reposo? Porque mientras él va a encontrarse en Macedonia con Tito, él se pregunta, ¿qué pasa si se empeoró la cosa? Él se pregunta como apóstol, ¿cómo van a tratar a Tito? ¿Qué tal lo cojan? Él estaba preocupado hasta por Tito. Imagínense el problema tan tenaz que había, que hasta le preocupaba a Tito. ¿Qué tal me agredan a Tito? Estaba intranquilo. Pablo sabía que el ambiente era hostil y que los corintios eran cosa difícil. Eran gente complicada. Él estaba bastante preocupado por la integridad emocional y física de Tito. No solo por la de él, sino por la de su amado Tito. Mejor dicho, eso es como cuando uno ve en la mente el peor panorama posible. Ahora, ¿en qué terminó todo esto, iglesia? ¿En qué terminó toda esta historia? Aunque ya lo leímos. Vamos a escudriñarlo a profundidad hoy, Santa Gracia, porque hay una buena noticia. Y es que la historia termina bien. La historia termina bien. Y es que Dios, que consuela a los humildes y a sus siervos, consoló a Pablo con el encuentro con Tito en Macedonia. Por tanto, este es un pasaje de gozo, ¿saben? Este capítulo es un pasaje alegre, donde 6 veces se utiliza el término consuelo y 5 veces el término gozo. O sea, el apóstol está feliz. 6 veces consuelo, 5 veces gozo, para retratar la tranquilidad que le entregó su encuentro con Tito. Pues él se encuentra con Tito y Tito le cuenta la reacción que tienen los hermanos de Corinto tras dicha carta anónima y exhortativa. Y parece ser no, la realidad es que los hermanos de Corinto lo recibieron bien. Recibieron con buena actitud la carta. La presencia de Tito fue paz para Pablo. ¿Qué pasó? Me imagino esa escena. Pablo llega y dice, Tito, dígame qué pasó, ya no puedo. ¿Qué pasó? ¿Se acabó la iglesia de Corinto? ¿Perdí el tiempo? ¿Me detestan? ¿O qué le dijeron? ¿Cómo está usted? Y parece que Tito le da consuelo y le dice, le informa que aunque habían problemitas todavía por corregir, capítulo 10 al 13 en segunda a los Corintios, la buena noticia es que la mayoría de los hermanos de Corinto se habían arrepentido al leer esa carta. Reafirmaron su lealtad, arrepentimiento, pureza, espiritualidad, unidad, obediencia y confianza al Señor y a su pastor. Esta relación que estaba rota terminó dejando consigo un final de restauración entre ambas partes, donde dicha asamblea local logró aceptar su pecado y reafirmar su amor y fidelidad al pastor que les había servido con tanto amor y esfuerzo. Pablo está feliz, está contento. Cuando escucha a Tito está feliz. Ahora, toda esta introducción tan necesaria para algo importante, hermanos. El tema que nos comprende el día de hoy. ¿Cuál es? Restaurando relaciones rotas. ¿Por qué? Porque el pasaje que vamos a escudriñar durante esta serie de hoy y los próximos domingos nos ofrece ideas profundas acerca de la restauración de relaciones rotas, ¿sabe? De hecho, el pasaje que acabamos de leer enumera 7 indicadores del genuino deseo, escuche esto, de una auténtica restauración. 7 indicadores del genuino deseo de una auténtica restauración. En el caso particular del contexto en la carta, una iglesia con su pastor. Por eso quiero aclarar que en el transcurso de la prédica, aunque el contexto del pasaje es de relación pastor-iglesia, estos 7 principios son válidos para la restauración de cualquier tipo de relaciones. Sea entre hermanos en Cristo, sea entre familiares, sea entre amigos, sea entre cónyuges. Hay 7
usted encuentra 7 indicadores del genuino deseo de una auténtica restauración. ¿Cuáles son esos 7 indicadores del genuino deseo de una auténtica restauración? Hoy vamos a ver uno. Y los próximos domingos veremos los demás. El primero de ellos usted lo encuentra en el versos 6 y 7. Acompáñenme en la lectura. Versículos 6 y 7, segunda a los Corintios, capítulo 7, versos 6 y 7. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, le dice Pablo a los Corintios, nos consoló con la venida de Tito. ¿Sí lo nota? Se tranquilizó. Verso 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Es decir, los corintios le dijeron a Tito, lo vieron ansioso, lo vieron igual que Pablo, le dijeron: no, venga, tranquilo, leímos la carta y estamos en son de paz. De hecho lloraron, mira. Están tristes. Cuando vieron la carta de Pablo llorando, como les dice acá, les escribo con lágrimas, pues ellos también lloraron. Y esto nos demuestra esta actitud de parte de la iglesia de Corinto, nos muestra muchas cosas. La primera de ellas, el primer indicador del genuino deseo de una auténtica restauración, el cual es la lealtad. 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 Voy a repetir la idea. ¿Cuáles son esos 7 indicadores del genuino deseo de una restauración en las relaciones rotas? Número 1, lealtad. Lealtad. Tito compartía la predicación del apóstol en cuanto a la posibilidad de deserción de los corintios. Él llevaba una ansiedad en su visita, pues no sabía qué esperar con estas personas. Si insultaron al apóstol, diría Tito, si insultaron a esta gente, era grosera, era grotesca, ¿qué puedo esperar yo?, pensaría Tito. Pero lo consolaron, hermanos. Los corintios percibieron esa ansiedad y lograron consolar, tranquilizar a Tito. Él les dice, ¿no? Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ellos le dijeron: venga, tranquilo, relájese. Los corintios vieron a Tito y le dieron consuelo, y eso trajo gozo. Él se gozó por su actitud, la actitud de ellos de arrepentimiento. Habían respondido adecuadamente a la carta severa. Y es que cuando un ministro, Iglesia Santa Gracia, cuando un pastor identifica el pecado de una oveja, ahí hay algo importante allí. Es que existe, entre el momento de orar por esa persona, antes de hablarle, antes de exhortarla, hay una preocupación ansiosa por la actitud con la que dicha oveja pueda tomar ante la reprensión. ¿Por qué? Porque es posible que la persona rechace la exhortación, como le pasó en la primera oportunidad a Pablo, ¿no? Él les escribe primero a los corintios y él confía en que ellos son iglesia, y va y los visita y se encuentra con otra cosa. Como dicen por ahí, vi esta escena en mi mente de otra manera. Es posible que la persona rechace la exhortación, se vaya de la iglesia. Y además es posible no solo que rechace la exhortación, sino que tras del hecho salga hablando mal, murmurando, aborreciendo, agrediendo, como pasó con el apóstol Pablo, insultando, buscando excusas en el pecado, en la cara o en la estatura del pastor, o como habla el pastor. Esto para salirse con la suya. Lo hermoso acá, hermanos en Cristo, y lo vemos en el verso 6 y 7, es que no fue el caso, no fue en esta oportunidad, es decir, no fue el caso de los corintios, sino que más bien en este momento del capítulo 7, ellos responden adecuadamente a la carta del pastor. Ahora,
Avancemos, iglesia. Mire, Tito le informa al apóstol que hay lealtad. ¿En qué sentido? Desde 3 características que los corintios revelaron en términos de la lealtad hacia su pastor. ¿Cuáles son esas 3 características? Creo que están acá, miras. Esa es la lealtad, pero la lealtad posee 3 características: afecto, llanto y solicitud. Usted lo ve en el versículo 6 y 7. Ahí están las 3 palabras que encarnan la lealtad a su pastor. Versículos 6 y 7, otra vez. De hecho, el 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Aquí está. Haciéndonos saber vuestro gran afecto. Ahí está. Llanto y solicitud. ¿Por quién? Por mí, por el pastor. Aquí está. Primer indicador del genuino deseo de una restauración en cuanto a relaciones rotas, una lealtad. ¿Y cómo se mide la lealtad? Cuando hay llanto, cuando hay afecto y cuando hay solicitud. Ya voy a explicar esos 3 elementos. Pero si se quiere restaurar relaciones, este primer elemento es necesario. Que exista, como existió en los Corintios por su pastor Pablo, por su apóstol, que exista una lealtad que encarna afecto. Afecto. Ahora, ¿qué es el afecto? Pues sentir aprecio por alguien. ¿Sabe qué es el afecto? Es un anhelo por ver a la otra persona. Es querer verla. Es un anhelo por querer restaurar la relación con dicha persona. Y aquí se ve el afecto de los corintios a Tito. Cuando ven a Tito, ellos muestran una lealtad hacia el apóstol Pablo, manifestada en el afecto, en el rostro que ellos ponen al ver a Tito, en la actitud de restaurar la relación, y cuando ven a Tito se alegran porque quieren restaurar dicha relación. Esto es el afecto, sentir aprecio por alguien, un anhelo de verlo y de restaurar la relación con dicha persona. Ahora, ¿qué es lo contrario al afecto? Pues el menosprecio. Lo contrario al afecto es el menosprecio, que no hay un interés por restaurar. Lo contrario hubiese sido que cuando llega Tito, pues llegó Tito, pues siga. O sea, ahí no habría lealtad. Pero ellos no se muestran indiferentes, ellos muestran afecto. Qué rico verte, Tito. Eso rompe todo, hermano. El afecto lo rompe todo y demuestra lealtad. Claro, Tito está feliz porque encuentra una reacción que venía muy ansioso y llega a Corinto y lo reciben con afecto, no con menosprecio. Existe afecto, ¿por quién? Por la persona, en este caso por Tito, y por Pablo, por su rol, por su llamado, por su identidad, por su posición como apóstol. Pablo les escribió que había redactado una carta con angustia, tribulación y lágrimas, ¿lo recuerdan? Lo que produjo en los corintios fue no solo afecto, sino el segundo elemento, llanto. Llanto. Cuando los corintios leen la carta y ven que Pablo abre su corazón y llora, les dice: estoy dolido porque ustedes no me defendieron, porque ustedes cuestionaron mi teología, mi doctrina, mi estatura, mi cara, mi carácter, mi enseñanza, mi amor, mi discipulado, mi culto, lo que les enseñé en la cena, lo que les enseñé, todo lo han cuestionado. Solo porque fui a la iglesia y dije que había uno entre ustedes que estaba en pecado y lo llamé a disciplina eclesial, y por eso entonces dejaron entrar gente extraña, falsos maestros, y en vez de defenderme ustedes se alían con esa gente. Y él les escribe todo esto que yo estoy parafraseando con lágrimas. Ellos al leer esto lloran, les duele, lo que pone en evidencia una lealtad a su pastor.
Ellos lloran porque se dan cuenta que su actitud había producido dolor en un hermano, en un siervo como es el apóstol, y les dolió que dicha actitud de ellos rompiera la relación con su pastor. Lo lamentaron y lloraron. Y si lloraron es porque lo quieren, porque hay lealtad. Y es que, hermanos, lo que más dificulta el tránsito de la cristiandad al cristianismo bíblico, ojo con esto, lo que más dificulta el tránsito de ser cristiandad a convertirse en un cristiano bíblico es esto: permitirse tener un pastor, ¿sabe? Permitirse ser pastoreados. Aquí los corintios se graduaron porque pasaron de ser cristiandad, entendiendo lo que es la cristiandad, ¿no? Poco hay gente que dice que es cristiana, pero está en todo menos en Cristo. Pero aquí se graduaron de cristianos. ¿Por qué? Porque se permiten el pastoreo. Lloran, muestran afecto, muestran llanto, es decir, lealtad por un pastor que lo ha dado en amor por ellos. Al día de hoy sucede igual, hermanos. Lo que dificulta el tránsito de la cristiandad, no solo de ayer, sino de hoy, al cristianismo bíblico, es permitirse ser pastoreados porque la gente no quiere tener pastor. No es el caso de Corinto. Ellos sí querían a su pastor, eran leales. Cuando uno llora por el apóstol Pablo, demuestra que ama a su pastor, que está agradecido. Eso es como cuando uno llora por el papá o la mamá, porque está agradecido por sus papás. Me dieron todo. Pero la cristiandad, hermanos, no tiene absoluto afecto, porque no quiere tener padre, no quiere tener autoridad. Por eso cambian de iglesia como cambiar de camisa, porque en realidad no hay un amor propio por un pastor local. Y esta era la angustia de Pablo. Todo lo que les di no les sirvo para nada. Pero ahora él está tranquilo y está gozoso. Yo creo que Pablo se coge la cabeza y llora y dice: Dios mío, gracias, porque mi trabajo no fue en vano y porque me quieren. Y además lloraron por mí. Es decir, que les dolió su pecado y que me hicieron daño. E insisto, hermanos en Cristo, no permitirse tener un pastor local como Dios manda en su palabra es evidencia de falta de lealtad, de falta de amor y de falta de ser cristianos bíblicos. Permitirse ser pastoreados. A mí no me pueden decir nada. Yo tengo pastor mientras me trate como yo quiero que me diga lo que yo quiero que me diga. Pero cuando me exhorte, así sea con la Biblia, no. No fue el caso de los de Corinto. Se quedaron en la iglesia, hermanos. Bajaron la cabeza, lloraron su pecado. Dice acá, la gente de hoy, no sé a qué gente me referiré yo ahí, no me acuerdo. No se quedan en las iglesias bíblicas porque en ellas hay una eclesiología que no es bíblica. Es decir, el Señor nos llama a amar, honrar, valorar, respetar y mostrar lealtad a nuestros ancianos locales. La fácil de la cristiandad es huir de la iglesia o emigrar a lugares sin eclesiología bíblica, es decir, donde no tengo que ser leal a absolutamente ningún anciano. Eso es, hermano, mire, permítame este ejemplo que es grotesco, pero eso es como la persona que no es cristiana y que quiere tener relaciones emocionales, vínculos con mujeres o hombres sin meter el corazón, como las canciones de hoy enseñan a la gente. Le metiste corazón. Eso es lo que le enseñan a la gente, a no meterle corazón, a sacarle provecho a las personas para no quererlas y simplemente usarlas para luego irme.
Esto es así, un ratico nomás. Yo me beneficio, tú te beneficias. Es lo que el mundo vende. Y es lo que sucede no solo en el marco de las emociones, hermano, y en las relaciones, sino en la iglesia. La gente ya no... Mire, la cristiandad buscan comunidades muy grandes, en lo posible lo más grande que se pueda, para que ni me conozca el anciano ni yo lo conozca. Yo voy por lo mío. Pero a mí no me... Entre más lejos estemos, mejor. Yo te utilizo, tú me utilizas. Yo te doy lo que tú me estás pidiendo y tú me das lo que yo quiero y chao, hábleme como yo quiero. Era el temor del apóstol Pablo, pero está tranquilo porque se da cuenta que son iglesia de verdad. Porque hay arrepentimiento en ellos reflejado en una lealtad que llora, que lo quiere como pastor. Ahora, no solamente afecto y llanto, sino que vemos otra situación, hermanos, y es... ¿Si la vieron en el verso 7? Solicitud. ¿Qué es eso, pastor? Solicitud, vuestra solicitud. ¿A qué se refiere con solicitud? Pues esta solicitud demuestra que los hermanos de Corinto solicitan a Tito que Pablo venga. Le piden, le solicitan a Tito, qué bueno que estás acá, Tito, lo abrazan, lloran y le dicen, queremos ver a nuestro pastor. De verdad, solicitamos que él venga. Queremos arreglar las cosas con él, porque le somos leales, porque lo amamos, porque valoramos el año y medio, casi 2 años que nos discipuló, nos alimentó, oró por nosotros, nos visitó, nos regañó, sacó al hermano de la iglesia que nos estaba mal influenciando, nos hizo disciplina. Venga, llame a Pablo que lo queremos abrazar y nos duele que esté triste, lo queremos. Qué pena con nuestro pastor, qué dolor con él. Somos chandas, Tito, somos caspas y nos duele, vea, estamos arrepentidos, solicitamos que venga. Claro, cuando Pablo le escucha de Tito esto, pues Pablo está feliz, está conmovido, porque entiende que hay una iglesia de verdad. Con todos sus tropiezos, con todo lo que hemos estudiado, hermanos, pero hay arrepentimiento en ellos. Y si hay arrepentimiento, son verdaderos cristianos. Eso lo vamos a ver después. Esta solicitud demuestra aborrecimiento por hacer daño a quien se ama. Y también demuestra amor. Y es un amor que decide, solicita arreglar las cosas. Y he aquí el afecto puro en el corazón de un cristiano bíblico genuino. Y acuérdense lo que les dije al comienzo del aplicativo. Aunque en el contexto hay una situación de pastor a iglesia, esto aplica para todo, hermano, en términos prácticos. Vamos a lo práctico, Santa Gracia. Entremos al aplicativo. Porque estamos aprendiendo que existen 7 indicadores del genuino deseo de una restauración en relaciones rotas, siendo la lealtad el primero de ellos, el primer indicativo. Ahí está la lealtad. Se resume en afecto, llanto y solicitud. Una persona que solicita arreglar las cosas es una persona que muestra lealtad. Cuando con nuestros cónyuges tenemos dificultades, los que somos casados, uno muestra la fidelidad cuando uno le solicita al otro con humildad, ven, hablemos. Ya no estemos peleando. Eso se llama fidelidad. Eso se llama lealtad. Lealtad. Y la lealtad es el primer elemento que vemos en la Biblia que nos deja ver que se quieren arreglar las cosas. Cuando una persona no es leal, pues no tiene afecto por el otro, no solicita arreglar las cosas y no llora porque no le duele que el otro esté mal por mi culpa. De malas, que me llame. Mire, el que es leal no dice eso, sino todo lo contrario, solicita. Ay, pero es que eso es humillarse, pastor. Sí, pero es que humillarse es de hijos de Dios. Cristo se humilló en la cruz. Ay, pero es que eso es humillarse, yo no me voy a humillar. Entonces, ¿crees que eres hijo de Dios bajo esa actitud? Pues no me voy a humillar. Bueno, por sus frutos los conoceréis.
Porque cristiano es quien imita a Cristo. Mire, el diccionario define, así lo define la Biblia, a la lealtad, al primer indicador de un deseo por restaurar las cosas, que es la lealtad. Pero el diccionario la define así, vean. Lealtad es un valor, esto es un diccionario común y corriente, ¿saben? La lealtad es un valor que se define como el respeto y la fidelidad hacia una persona, un compromiso, una comunidad, una organización o principios morales. También se puede definir como la devoción a otra persona, puede ser el Señor, ¿no? Lealtad a una nación, a un gobernante, a una comunidad, a un amigo. En el caso del texto, lealtad a su ministro, esto lo escribí yo. En el caso de nuestro texto, lealtad al ministro, al anciano, que ha dado amor incondicional. Es esa fidelidad, hermano. En caso de haber algún tipo de ruptura. Es la capacidad de ver al pastor no como mi enemigo cuando me corrige, sino como quien me ama. Es la capacidad de ver a mi cónyuge no como mi enemigo cuando me dice, ¿tú por qué estás haciendo eso? Eso no está bien, no te acompaño. Eso es una persona que me ama. No la veamos como un enemigo. Y es lo que le preocupaba a Pablo, pues, le salía de ver a los corintios. Qué miedo. Mando a Tito, lo van a cascar, digan los chinos. Qué fe que hace. Pero no le cascaron. Lo abrazaron, lloraron, venga. Qué pena, llamé a Pablo, solicitamos que venga, lo queremos abrazar. Esos falsos profetas no vuelven a entrar a Corinto, venga, dígale a Pablo que vuelva. Hay una lealtad. Porque no es el pastor mi enemigo, no es mi cónyuge mi enemigo, no es ese amigo que me exhortó, me exhorta mi enemigo. Ese es un amigo. Ese es un amigo. Esa es la razón por la cual los hermanos de Corinto buscaban amigos afuera, mejores amigos, ¿se acuerdan? Para darles ese título a los que no son creyentes. Porque también tenían problemas entre ellos, como lo tenían con su pastor. Pero aquí hay una gran lección. Arreglemos las cosas y el primer elemento para arreglar las cosas es ser leal desde la perspectiva bíblica. Afecto, llanto y una continua solicitud de restaurar las cosas. Y esta fidelidad o esta lealtad no solo se aplica en el marco de los problemas eclesiales, como ya lo dijimos, sino en toda nuestra vida. Lealtad a quienes amamos, ¿sabe? Hermanos en la fe. Mostremos lealtad entre nosotros, iglesia. Mire, uno no escoge la familia donde nace, ni la familia, bueno, un verdadero cristiano no escoge ni la familia donde nace, ni la familia de Cristo. La cristiandad sí escoge la familia donde, porque deja y escoge donde quieren estar y tener relaciones de fe. Pero nosotros en Cristo sabemos que nosotros no buscamos iglesia, sino que el Señor nos busca a nosotros y busca el lugar adecuado para que con las personas adecuadas crezcamos. Y el Señor no se equivoca. En el libro de los Hechos dice que Él añadirá a la gran familia a aquellos que habrían de ser salvos, porque Él es el que los añade. La cristiandad no entiende eso. La cristiandad cree que es la persona la que escoge a Cristo y no Cristo quien escoge a la persona. La cristiandad cree que es la persona la que escoge la iglesia a su deseo, a su comodidad, y no es el Señor quien escoge la iglesia para. Y en cuanto a esto, hermanos, debemos ser leales al Señor que nos escogió y a la iglesia que nos regaló. Y entre iglesia, hermanos, aprender a querernos.
Y en medio de los roces y las dificultades, tener la humildad para llorar y reconocer mi pecado. Yo soy chanda, hermano, de verdad, qué vergüenza contigo. Dame un abrazo y yo quiero ser mejor, hermano, para ti. Pero no, hermano, a veces estamos en el orgullo y de malas, y que me llame, y que se humille, y lo quiero ver en el suelo, y que... No, hermano, eso no es de Cristo. Lo mismo en nuestro matrimonio. Hasta que no quiero, es que quiero ver a mi esposa arrastrada llorando y ahí sí la perdono, hermano, eso no es del Señor, eso no hace Cristo con su esposa en la iglesia. O viceversa, es que lo quiero ver humillado, no le abro la puerta hasta que aguante hasta las 5 de la mañana para que le diga. Afecto, llanto y solicitud. Venga, a ver, hablemos. Entre a ver. Conversemos. ¿Qué pasa? Con personas de nuestro amor, iglesia, lealtad. Les debemos lealtad. Una lealtad que se refleja en estos 3 elementos. Quiero ir casi que concluyendo, hermanos, de la siguiente manera. Algunos aquí, Santa Gracia, están siendo llamados a la lealtad. Estamos siendo llamados a la lealtad. Y esta predicación sistemática llega hoy como anillo al dedo. Por alguna razón, de forma providencial, el Señor nos llama a la lealtad. Sea a tu pastor, yo no lo sé, no lo sé, qué hay en nuestro corazón, pero el Señor nos llama a lealtad con nuestro pastor. Hemos murmurado del pastor. Hemos permitido que otros hablen mal y nos reímos, como lo hizo Corinto con Pablo. ¿Qué culpa de ser chiquito, hermano? Con el pie plano. Hay gente que habla mal del pastor. Yo sé, y eso yo lo sé, hermano. Yo lo sé. Y a uno no le duele la gente. Yo me identifico plenamente con esta predicación. A uno le duele es que los hermanos que uno... ¿Verdad? O sea, con los que uno con amor la ha botado toda, y uno se entera y uno escucha y uno sabe y uno... lo que le pasa a Pablo, qué triste. Qué triste eso. Qué triste un papá que escucha a sus hijos hablando mal de él con sus amiguitos que no, los de la cuadra y los... Eso duele. Y el Señor nos llama, iglesia, de forma aplicativa a la lealtad, al afecto, al llanto, a la solicitud. Mira, hay un cantante que no es cristiano, un cantante de música. Hace tiempo no lo escucho, pero en una de sus canciones dice que la gente que lo sigue, lo defiende a los puños sin vendaje. Los que me siguen me defienden a los puños sin vendaje, porque se identifican conmigo, dice él. Y uno quisiera, pues lo que quisiera Pablo con Corinto y uno como pastor con su iglesia, que los hermanos lo defiendan a uno a puños sin vendaje, porque él lo ha dado por mí. Siempre obviamente pensando en Cristo. Ya vamos para la parte cristocéntrica, la parte más importante. El Señor nos llama, posiblemente algunos aquí, a la lealtad a su pastor. Ojo, no permitan que se hable mal, o por lo menos de manera injusta, ¿sabe? También el Señor nos llama a ser leales con nuestros cónyuges, ¿sabe? Hay una invitación aquí, Santa Gracia, estamos siendo llamados a la lealtad, al afecto, llanto y solicitud entre cónyuges. A la lealtad entre nosotros como hermanos en la fe. Y es una lealtad que se evidencia en nuestro llanto visible. ¿Hace cuánto no te quebrantas? Es decir, no solo palabras,
sino como los hermanos de Corinto se quebrantaron, no lágrimas de cocodrilo, de corazón, nos duele haber roto la relación con el apóstol Pablo. ¿Sabe algo? La iglesia de Corinto a mí me sorprende, no deja de sorprenderme. Uno lee toda la palabra de Dios y no existe, bueno, hablemos del Nuevo Testamento, y no existe una iglesia que le hiciese, hasta ahora no la he encontrado, que le hiciese mella tanto como Corinto a Pablo. Fueron difíciles. No fueron los más difíciles ni los menos difíciles, pero estos en especial a Pablo le movieron el piso. En otra oportunidad, hasta que venga Cristo, estudiaremos a los filipenses, a los tesalonicenses. Aquí tenemos tiempo para ser pastoreados, pero usted se acordará de mí, los corintios eran una cosa bien particular. Sin embargo, a través de esta porción el Señor nos llama, hermanos, hoy a Santa Gracia a evaluar nuestra lealtad. Como ya lo dijimos, entre cónyuges, entre hermanos en la fe, que se evidencien en nuestro afecto, que se evidencie en nuestro llanto, que se evidencie, hermanos, en nuestra solicitud por arreglar las cosas. Ven y hablemos. Mire, llorar es sinónimo de dolor, ¿sabe? Llorar es sinónimo de dolor. ¿Quién llora? Aquel que le duele. Es decir, que si lloras es porque alguien es importante para ti. Y lo contrario al llorar es el endurecimiento, ¿no? En ese orden de ideas habría que evaluar. Algunos aquí en Santa Gracia estamos siendo llamados a la lealtad, como ya lo dijimos. Sea el Señor ayudándonos. Y que se evidencie dicha lealtad en nuestra solicitud, es decir, la acción de mostrar ganas por arreglar un pleito ante esa situación que se salió de control. De pronto entre ustedes, hermanos, ¿hace cuánto tienen pleitos? Y usted no necesita llamar a Tito, ni a Pablo, ni a... Ustedes mismos tienen el llamado de parte del Señor a arreglarse. Imagínense uno llamando al pastor cada vez que pelea con la esposa. Uy, no, hermano, habría que llamarlo diariamente. ¿Cuántas veces o cómo? No, hermano, no, sí. Eso ya es una cosa que de verdad cuando usted dice, así como hizo Pablo, le tocó enviar a Tito, un mediador. Es cuando ya lo intenté varias veces. Pero algunos de nosotros por cualquier nimiedad, por cualquier cosita ahí, ya eso mejor dicho, llevan 6, 8, 10... ¿Cuántos meses y no, hermanos? No es la voluntad del Señor. Mucho menos aislarnos, iglesia, irnos. Mire, hermanos, uno no abandona la iglesia local. Y uno no abandona a la esposa o al esposo cuando hay problemas, eso no se hace. Y uno no abandona a los hijos cuando ve que la situación está mal. Es que no tengo trabajo y no, yo regalo a mi hijo a la tía que lo pide. Pues, triste, usted le da risa, pero son casos de la vida real. Qué triste, pero eso no está bien, eso es del mundo, eso no es de cristianos. Lealtad por nuestros hijos, lealtad por nuestros cónyuges. Nosotros no abandonamos al cónyuge a la primera. Ay, pastor, pues que yo sabía que ella era así. Hermano, nosotros le advertimos. Usted no quiso escuchar que es distinto, pero bueno. Otra. Es que uno no conoce a la persona en el noviazgo. Sí, en el matrimonio. Pasan años y uno dice, yo esa no me la sabía de usted después de 14 años, ¿verdad? Porque conocer a una persona es de tiempo, es de paciencia. Pero ¿saben qué, iglesia? Vivimos en un mundo que abandona a la primera. Que abandona al cónyuge a la primera, que abandona la responsabilidad con los hijos a la primera, que abandona la iglesia local a la primera, que abandona al pastor a la primera, que lo abandona todo por priorizar el propio ego. Y eso no está bien, hermanos. Por lo menos no está en la Biblia. Cristo no abandonó a la primera. Y aquí es donde yo entro, creo que al final y a la parte más importante de esta predicación, iglesia. Aprendamos a mirar a Jesucristo.
Aprendamos a poner los ojos en Cristo Jesús. Y aquí la prédica encuentra su norte completo en la persona de Jesucristo. No en el apóstol Pablo, no en Tito, no en la iglesia local de Corinto, en Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo nos invita a la lealtad primeramente hacia Él como Señor y Salvador. ¿Sabes algo, iglesia? Cristo es Dios y lo dio todo por nosotros. Mire, hermanos, si hay un ejemplo de lealtad, es Jesucristo. Este punto de la lealtad es el primero de 7. De 7 evidencias de querer restaurar las cosas. Y el Señor Jesucristo pone en evidencia el deseo de restaurar al mundo con el Padre por medio de la lealtad. ¿Qué relación rota más dura que la humanidad con el Padre, con Dios? Por causa del pecado. Pero Cristo mostró lealtad. Él es el mayor ejemplo en este contexto, hermanos. Él, que es Dios, se hace hombre, se humilla, solicita por medio de su encarnación e ir a la cruz la posibilidad de reconciliarse con nosotros. Y Él espera que nosotros lo imitemos, iglesia. Es que yo a mi familia no la voy a perdonar. Hermanos, eso no es de cristianos. Absolutamente lo que le haya hecho su familia no es más grave de lo que nosotros le hicimos a Dios por causa de nuestro pecado. No es de cristiano romper relaciones. No es de hijos de Dios. Todo lo contrario, hermanos. En Cristo encontramos el mayor ejemplo de solicito que conversemos. Y lloremos y perdonémonos y abracémonos y caminemos juntos. Jesús asumió nuestra culpa, fue a la cruz, padeció la ira del Padre por amor a los suyos, a los escogidos. Lo mismo que se espera de nuestra parte, iglesia, es lealtad hacia Cristo mismo. ¿Cómo es la lealtad hacia Cristo? Un afecto, un llorar nuestro pecado. Hay algunos de nosotros que andamos tropezando en el pecado y ya ni lloramos delante del Señor. No nos duele haberle fallado, como lloró Corinto por haberle fallado a Pablo. Deberíamos llorar aún más duro nosotros por haberle fallado al Señor. Cuando no hay lágrimas de parte nuestra delante de Dios cuando nos equivocamos, es una señal de que no tenemos intenciones de restaurar ninguna relación con Dios. Porque ni siquiera notamos que está rota la relación. Es que yo cuando me peleé con Dios, si yo soy cristiano, yo me bauticé, pero estás haciendo pecado y eso rompe la distancia con Dios. Cuando un hijo de Dios peca, toma distancia de Dios. Y Dios la toma de él, ¿sabe? Porque Él es santo, santo, santo. Y aquí se llama el arrepentimiento, al llanto. Ir a la cruz y llorar y pedirle perdón al Señor. De verdad me duele porque yo sé que con mi pecado, como trato a mi esposo, como trato a mis hijos, como trato a mi familia, yo sé que eso no te agrada, Señor. Y me duele y derramo lágrimas delante de ti. Ahí yo pongo en evidencia la lealtad al Señor. Muchos hemos fallado a Cristo aquí. Y el llamado es a expresar lealtad a Cristo nuevamente desde nuestro afecto. Es decir, nuestro anhelo por verlo agradado de nosotros. Esa es la razón de vida del cristiano. Que Cristo se agrade cuando me ve hablar, cuando me escucha hablar, cuando me ve caminar, cuando ve hacia dónde me dirijo, lo que hago, cómo lo hago. Verlo plácido. Y es leal quien se queda, quien mantiene siempre, así sea la situación difícil, anclado su corazón a Jesucristo. Lo contrario es que no es leal quien al momento de las adversidades abandona al Señor Jesús. Hay personas
Yo no estoy pensando en nadie aquí, Iglesia Santa Gracia. Hay personas en el mundo que dicen, te amo, Señor, te amo, pero al momento de la dificultad, no está. Yo este ejemplo lo he puesto 1000 veces y ya estarán cansados, lo voy a volver a poner. Como el marido que le dice a la mujer, te amo, pero nunca va a la casa y tiene otras mujeres. Pero cuando habla con, no, es que yo te amo, yo te amo, pero eso no tiene sentido. Y así son muchos con el Señor. No, yo te amo, normalizamos, pues sí, tengo otras, soy promiscuo en términos espirituales, pero Señor, yo te amo, tú sabes que te amo, no, eso no es amar al Señor. Si no hay afecto, si no hay llanto, y si no hay una solicitud por cambiar de mi parte y acercarme al Señor, no hay amor y no hay ganas de arreglar nada con Cristo. Venga, ¿y usted por qué no va a la iglesia y por qué sigue haciendo pecado? No, pero igual Dios sabe que yo lo amo. No, usted no lo ama, hermano. Usted se ama a sí mismo. Usted es un egocéntrico. Usted necesita nacer de nuevo. Pues, ¿por qué me habla así? Porque lo necesita. ¿Hace cuánto no solicitas verte con el Señor en privado? Recuerde que los corintios solicitaron a Tito encontrarse con Pablo. ¿Hace cuánto tú no solicitas encontrarte en tu lugar secreto con el Señor? Y así nos decimos cristianos. ¿Hace cuánto no solicitas? No arreglas tu cuarto, tu espacio, hermano. Mire, cuando uno va a orar, uno limpia la casa, bien rico, que huela sabroso, el lugar en donde uno ora, arregla, adecua el espacio, cierra la puerta, se arrodilla y solicita la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no lo hace? Pastor, pero es que el trabajo, pastor, pero es que los hijos, pastor, pero es que mi esposo, pastor, pero es que el dinero, pastor, pero es que... Hermanos, entonces no hay lealtad hacia el Señor, y si no hay lealtad, no hay amor, y si no hay amor, no hay nada, hermano. Pero yo soy cristiano, el Señor sabe, yo no solicito estar con Él, pero Él sabe que yo lo quiero. No, pues sí, Él lo sabe, Él sabe que tú no lo quieres, que te quieres más a ti mismo. ¿Hace cuánto no solicitamos su presencia? Venir al culto es una manera de solicitar comunión con Él. ¿Hace cuánto no lloras tu pecado con dolor? ¿Hace cuánto no buscas vivir la santidad que corresponde ante el afecto que profesamos por nuestro Salvador? Iglesia Santa Gracia, sea este primer indicador, la lealtad, la introducción para esta serie que vamos a venir, que vamos a continuar escudriñando durante los próximos domingos. Recuerde que son 7. Hoy vimos el primero. El primer indicador de un genuino deseo de restaurar relaciones rotas. Que sea este primer indicador, la lealtad, para nosotros, Santa Gracia, la oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Con quiénes? Pues con aquellos con los que tenemos pendiente hacerlo. Primero Cristo, obviamente, y luego que el Espíritu nos ayude a identificar con qué personas debemos buscar la lealtad, la restauración, desde nuestro afecto, llanto y solicitud. Dios nos ayude. Hermanos, pongámonos de pie.